mis amores lindos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente acá con ustedes. Espero que se encuentren del todo bien. Recordemos no salir de casa, lavarnos las manos cada 20 minutos con suficiente jabón y agua. El día de hoy les vengo a dar el tema elementos de la narración, que se encuentra en la página número 84 y número 85. Esperemos que entiendan lo que es los elementos de la narración, y si no, pues pueden escribirme al WhatsApp y les vuelvo a retomar el tema. Bueno, dice que la narración consiste en contar una historia, un suceso real o fantástico. En una narración se pueden distinguir los siguientes elementos. En una narración, recordemos que es algo que nosotros estamos contando, y para ello tiene algunas reglas, pero también tiene algunos elementos. ¿Y cuáles son esos elementos de la narración? Bueno, pues los elementos de la narración, ahí podemos encontrar a lo que es el narrador. ¿Quién es el narrador? Bueno, pues el narrador es quien cuenta la historia, presenta a los personajes y ubica las acciones en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, bueno, el día de hoy les voy a narrar el cuento de los 3 cochinitos. ¿Quién es el narrador? Bueno, el narrador soy yo, porque soy quien está contando el cuento. Entonces, el narrador es quien cuenta una historia o cuenta un cuento. También tenemos a los personajes. Los personajes son muy importantes en lo que son los elementos de la narración. ¿Por qué son importantes? Porque ellos nos van a ayudar a ponerle sentido a la historia o al cuento. En el cuento de los 3 cochinitos, ¿quiénes son los personajes? Los 3 cochinitos y el lobo. Ellos son los personajes. Pero también dice, son los seres que intervienen en la narración. Pueden ser principales y pueden ser secundarios. Los principales son los protagonistas. En el cuento Los 3 cochinitos son ellos los protagonistas. Y los secundarios ayudan en la construcción del relato. ¿Quién más está en los secundarios? Pues está el lobo feroz. Los principales, los 3 cochinitos, y el secundario, pues el lobo feroz, que es quien pues sale después de que ya llega a molestar a los 3 cochinitos, ¿verdad? Bueno, también debemos tomar en cuenta que en los elementos de la narración tenemos el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la época o en el momento en que suceden los acontecimientos. Por ejemplo, había una vez 3 cochinitos que estaban en el bosque y ellos querían construir sus casas, ¿ya? Era una tarde de verano y ellos seguían allí en el bosque. Era una tarde de verano. Ahí podemos verificar que estamos hablando del tiempo. Entonces tenemos acá el tiempo y luego las acciones. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos, verdad? Dice, son los sucesos que se cuentan. Las acciones siguen un orden lógico, dice. Un hecho inicial es la causa de lo que sucede después. ¿Qué fue lo que sucedió después de que los cochinitos estaban ahí en el bosque? Esa es una acción, ¿sí? Entonces ponemos por acá acciones. Luego tenemos lo que es el lugar. ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿De dónde estamos contando la historia o el mismo cuento? Dice, es el espacio donde ocurren las acciones de la narración. Por ejemplo, estábamos diciendo el lugar. Puede ser un bosque, puede ser una casa, puede ser un castillo, según el cuento o la historia que estemos contando.
Vamos a colocar acá entonces el lugar. Acá tenemos lo que son los elementos de la narración. Todo esto es un juego que nos ayuda para poder relatar un cuento, como les decía, una historieta, una fábula o algo que nosotros queramos contar. Pero tienen que tomar en cuenta todos estos elementos para que tome vida nuestro cuento. Ahora bien, vamos a realizar lo que es la página número 85. Por favor, vamos a copiar esto en nuestro cuaderno de comunicación y lenguaje con letra clara, letra legible, ¿verdad? Letra clara, con lapicero, sin tachones, ¿sí? Entonces, vamos a copiar elementos de la narración, luego nos vamos a dirigir a la página 85 donde vamos a realizar nuestro ejercicio. El número 1 dice: rodea el nombre de los personajes y el lugar de la narración. Leámoslo despacio y vamos a poner atención. Dice: cuando llegamos frente a las ruinas, Carlos sacó de la mochila la cámara de video y se puso a grabar, mientras narraba cada una de las escenas. En este momento, la familia González se adentra en el paraíso de Tikal, junto con una guía que los acompaña. Toda la familia está a la expectativa de lo que vivirá en las próximas horas. Claudia, sigilosa, se acerca a una de las ruinas para observarla detenidamente. Dice: el ruido de los pájaros adorna la mañana y el sol ilumina, dice, en un rincón del valle. El padre invita al resto de la familia a seguir caminando para ver qué hay más allá. ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Rodea el nombre de los personajes y el lugar de la narración. ¿Quiénes eran los personajes? Era Carlos, la familia González, Claudia. ¿Y en dónde fue el lugar de la narración? Pues fue Tikal. Y también tenemos que rodear a la guía, porque la guía era una parte muy importante en esa historia. Entonces vamos a anotar en un círculo y ese va a ser nuestro ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2 y dice: lee un cuento y escribe 3 acciones que realiza el personaje principal. Les voy a poner un ejemplo acá. No tienen que colocar ese, sino otro ejemplo. Dice: ¿cuál era el nombre de mi cuento? Bueno, pues un día mojado. Y las acciones del personaje principal. ¿Qué hacía el personaje principal, verdad? ¿Cuáles eran las acciones que él hacía? Nicolás trata de bañar a su perro, pero este no quiere. El perro sale corriendo y Nicolás lo busca por todos lados. Al final lo encuentra en un lavado de autos. El perro entra al lavado y termina todo mojado. Entonces, eso es lo que tienen que realizar ustedes en la actividad número 2. Pueden tomar otro ejemplo o se lo pueden inventar. Vamos con el número 3. Dice: escribe una narración con los siguientes elementos. El narrador vas a ser tú como testigo de las acciones. El tiempo va a ser un fin de semana. Los personajes, ponga atención acá en los personajes, dice 3 amigas o amigos tuyos. Y en las acciones, tus amigos o amigas y tú quien explora una cueva. Entonces, acá terminamos con lo que son los elementos de la narración. Recordemos, nuevamente vamos a retroalimentar nuestro tema. Los elementos de la narración. Vamos a colocar el narrador.
¿Quién cuenta la historia? Los personajes